Buenas tardes. Buenas tardes, estamos arreglando unos pequeños problemas técnicos y vamos a comenzar en breve, ¿ya? Perfecto. Ya. Hola a todos, eh, disculpen el pequeño retraso, aquí está Miley también, que se pudo conectar. Bueno, eh, para que, ¿cierto? Para que vayamos rápidamente, ¿cierto? Además de darle las buenas tardes a todos, darles la bienvenida, ¿cierto? Al ciclo de webinars que estamos haciendo como cierre del proyecto Talento Escuela, ejecutado, ¿cierto? Por Penta UC. Y hoy día, ¿cierto? Les vamos a presentar el primero de estos webinars, titulado Las matemáticas también cuentan, una experiencia de apropiación e integración curricular, y quien les va a presentar, ¿cierto? Es Miley O. Me imagino que muchos de ustedes la conocen. Ella es académica de la Facultad de Educación y es autora del libro titulado de la misma forma, ¿cierto? Las matemáticas también cuentan. Y Miley les va a contar, ¿cierto? Bueno, ella lo va a hacer más en detalle, cómo poder apropiarse del currículum para integrar cierto lenguaje con matemáticas y poder desarrollar habilidades superiores a través de ejemplos concretos. Miley, Sí, aquí estoy. súper. Ya, ¿cómo estás? ¿Estás lista? ¿O... Sí, estoy lista. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que se han podido conectar en esta tarde de lunes, no, martes, ¿no? Martes, estoy perdida. En esta tarde de martes. Así Sí. que muchas gracias. Les agradecemos también, ¿cierto? A todos. Ya, entonces te voy a hacer co-host para que podamos, eh, para que puedas compartirnos, ¿cierto? Pantalla. Y, eh, Hola Sandra, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están aquí mientras nos dan la autorización para poder compartir pantalla. Bueno, aquí veo a Isaya, Lucas, María, Paula, Nicolás, Constanza, Alejandra, Mónica, Tamara, Josefa, Inés, Marcela, Patricia, hay dos Sandras, Julia y Marcela. Bienvenidos todos. ¿Puedo comenzar o no? ¿Sí? sí, te hice coanfitriona, así que deberías poder compartir pantalla. Ya, súper. Les, Bueno, vamos, dime. Sí, como pregunta, digamos, ¿prefieres que las preguntas vayan siendo en el momento o las dejamos para el final? Como prefieran, ¿eh? Puede ser en el momento. Disponemos de una hora, ¿no? Sí, sí, Ya, el tiempo. Bueno, ahí yo voy a estar atento al chat si es que surge alguna pregunta, ¿cierto? ya, Y ahí en el fondo podemos ir interactuando. ya. Muy bien. Súper. Entonces, vamos a comenzar, si les parece, con este taller de las matemáticas también cuentan. Creo que ahí se ve, ¿no?
Esto es una experiencia, es un libro, ahí está, que lo pueden bajar, es un libro digital que también está impreso, que contó con el apoyo del Ministerio de la Cultura y que fue dentro del contexto de un proyecto interno de la Facultad de Educación y que finalmente se pudo imprimir gracias al Ministerio de la Cultura y la Biblioteca Escolar Futuro. Entonces vamos a hablar un poco de esta relación un poco rara, no sé si rara, pero inusual, entre matemática y literatura. Pareciera que no siempre es una relación tan evidente, y en este libro nosotros intentamos mostrar que es una relación que puede ser muy fructífera para trabajar aprendizajes en primer ciclo básico. ¿Ya? Entonces, nosotros creemos, como dice ahí, que es un cruce necesario y relevante, que es factible. Hacer experiencias de aprendizaje donde trabajemos literatura y matemática. ¿Por qué literatura? Hay varias razones que aducen argumentos vinculados al valor de la literatura, del lenguaje, de las obras literarias, que permiten a los niños y las niñas no solo acercarse al lenguaje verbal, al lenguaje de la palabra, sino también desarrollar otras dimensiones de su vida más vinculado al lado afectivo, si quieren, emociones, sentimientos, imaginación, y permiten además poner los conceptos matemáticos en un contexto. Eso es bien importante. Muchas veces la enseñanza de las matemáticas, yo no soy experta, pero en el trabajo con los profesores de matemática nos señalaban el desafío de poner los conceptos matemáticos en contexto, en situaciones que dieran sentido al aprendizaje de las matemáticas. Entonces, cuando vemos la matemática en un texto literario, la estamos viendo en un contexto, ¿ya? Entonces, vamos a ver un ejemplo de un pedacito de este libro, se llama Ramona la Mona. En esta propuesta que nosotros armamos, revisamos muchos libros de literatura infantil donde había presencia de matemática. Entonces, en este libro de Aitana Carrasco, Ramona la Mona, nos encontramos con este niño, dice: hola, me llamo Bruno y tengo casi 6 años. Y en este libro, me devuelvo para acá, perdonen, el contexto, me voy a salir un poquito de aquí para mostrarle algunas páginas de qué es lo que pasa con este libro y de por qué es tan potente lo que allí vemos. Voy a volver a compartir. No sé si lo ven. Ramona la Mona, ¿se ve o no? Sí, sí se ve. Ya. Ahí está. Entonces, si se fijan, ya estas son las guardas, Ramona la Mona, y aquí está el protagonista. Y si se fijan, él dice: esta es mi casa. Antes vivíamos aquí mi mamá, mi papá, mis abuelos, 5 peces anaranjados y yo. Luego vino a vivir con nosotros Pola, una gata roja de afilados dientes. Éramos 11 en la casa azul. Y entonces aquí ustedes pueden ver cómo hay un contexto para la numeración, ¿ya? Y el libro sigue avanzando. Una mañana de domingo salimos a pasear y cuando regresamos los peces ya no estaban. Fuimos 5 menos viviendo en la casa azul. Yo estaba triste porque mi abuelo Ramón me lo regaló cuando cumplí 5 y entre los dos les pusimos sus nombres. Y ahí están los nombres de los peces. Y si se fijan, entonces la presencia del contenido matemático está en relación con una historia, con un relato de un niño con el cual se podría sentir identificada una niña o un niño de primero básico, de kinder, de segundo, una historia que puede resultar familiar, y en ese contexto entonces aparecen los números, aparece la matemática, ¿ya? Entonces, vuelvo a lo que estábamos viendo. ¿Por qué la matemática? Porque en esta relación, en las obras, porque lo que dice ahí muestran un contexto y una razón de ser de las matemáticas en una obra literaria. Y eso puede ser muy potente para un niño o una niña que está iniciando un proceso sistemático del aprendizaje de la matemática. Por otra parte, la matemática permite, a través del trabajo con la literatura, ir desarrollando una afectividad positiva
actitudes favorables hacia la matemática. Sabemos muchas veces que la matemática tiene este estigma de ser una asignatura difícil o fome o aburrida, y a través de las obras literarias podemos compartirle un poco de esta fantasía, de la motivación que puede haber detrás de la lectura de un libro atractivo, con ilustraciones, con colores. Entonces, en este cruce, la matemática se puede volver más atractiva que si la abordamos de una manera más convencional, por decirlo así. Y como dice ahí, aprender de una manera más significativa la matemática, dándole un contexto y vinculándola con esta dimensión afectivo-positiva, ¿ya? Ahora, todas estas argumentaciones que yo estoy dando están mucho más en detalle en el libro, porque yo me imagino que algunos de ustedes podrían, por ejemplo, implementar proyectos integrados o talleres integrados donde trabajen literatura y matemáticas, y si lo hacen, obviamente en un contexto escolar, le pueden pedir argumentar. ¿Por qué quieren hacer esto? Que es poco usual. Bueno, en el libro van a encontrar argumentos para fundamentar por qué esto es factible y además es positivo, ¿ya? Entonces, hay distintas maneras en las que la matemática y la literatura se relacionan. Y en ese libro que nosotros les proponemos, se van a encontrar con 3 tipos de relaciones. Obras donde la matemática solo tiene una aproximación, acá ahí se habla de reminiscencias matemáticas, aunque no aparezcan muchos contenidos explícitos, como A qué sabe la luna, que es un conjunto de animales que quieren conocer el sabor de la luna y se van subiendo un animal arriba de otro hasta alcanzar la luna, y el último que la alcance es un ratón. Entonces hay una secuencia, hay ciertos pasos que permiten a estos animales llegar a esta meta. Entonces ahí uno no ve conceptos matemáticos propiamente tal, pero sí, como dice allí, reminiscencias matemáticas, te hace pensar en matemáticas. La segunda posibilidad son libros donde aparecen términos matemáticos, donde se presentan términos explícitos, como el que vimos recién, había dígitos, habían operaciones matemáticas, pero no es una obra que esté centrado en lo matemático. Y un ejemplo más es El oso contra el reloj. Eso sería una posibilidad intermedia. Y la posibilidad más potente, de alguna manera, donde la obra se entiende a partir de las matemáticas, es cuando encontramos que la obra se estructura matemáticamente, que la historia se organiza y se desarrolla en torno a ideas matemáticas. Y entonces ahí vamos a ver un pedacito de Tangram Gato. Y entonces aquí preguntarles, ¿qué ven aquí? ¿Qué ven? Pueden escribir Un en el gato. un gato. Un gato. Un gato. Gato, ¿ya? ¿Todos ven un gato? O alguien podría decir, no, mira, yo veo figuras geométricas. O también figuras geométricas. Es un juego que había que formar una figura como con triángulos, rectángulos. Tangrama. Exactamente. Sí, no me acordaba el nombre. Es un tangrama, efectivamente. Entonces, claro, uno aquí ve un gato, pero es un gato armado con piezas geométricas, ¿verdad? Es un juego, el tangrama. Entonces, ¿el libro de qué se trata? Y ahí está su portada. Es un niño que se aburre y que hace un gato con el tangram, pero el gato no quiere jugar. Y entonces al niño se le ocurre una idea que va transformando estas figuras de animales, de casa, a partir de la combinación de las piezas del tangram. Entonces, nuevamente, vamos a ir a mirar un pedacito del libro para que veamos cómo se presenta, y aquí vemos que la matemática, la presencia de la matemática es mucho más fuerte, es más estructurante. Aquí está. ¿Lo ven o no? Sí. ¿Sí? ¿Se ve? Ya, entonces, aquí es un libro precioso que se encuentra en nuestro contexto, un libro álbum. ¿Se fijan? Ahí está. Tangram Gato. Estaba aburrido hasta que me dieron un tangram. Y un tangram es un cuadrado, son piezas que forman un cuadro, ¿no? Un cuadrado. Es este. Solo tiene 7 piezas, 7. Pero me dijeron que con él podía hacer cualquier cosa. Primero, no lo creí. Pero como me aburría, hice un... Y ahí está el gato, ¿no?
No sé si se alcanza a ver bien, si no lo achicamos un poquitito para que se vea bien en la pantalla. Ahí está. Y entonces el libro va avanzando a medida, y la historia va avanzando en función de las figuras que va conformando, ¿no? Y armé un gato. Me salió muy bien. Hola gato, le dije. El gato no contestó. Luego hice Pensé que el gato querría esta casa, ¿no? Pero se alejó. No te vayas, le dije. ¿Quieres comer? Aquí tienes un rico. Y estos libros son libros que permiten la interacción con los lectores, entonces esperamos que los lectores respondan. Si yo les digo, no te vayas, ¿quieres comer? Aquí tienes un rico Pez. Pez. pez, ¿verdad? Y entonces si se fijan, los niños van interactuando y vamos viendo en distintos seres de la naturaleza y objetos del mundo la presencia de figuras geométricas. Y entonces el libro está estructurado así. Entonces, claro, yo tengo que enseñar ciertas figuras geométricas y el trabajo con este libro, que es muy atractivo, es un libro relativamente grande, permite que los niños vayan viendo en este caso animales, la presencia de las figuras. Entonces este libro da cuenta de una relación con la matemática mucho más profunda, mucho más profunda, ¿ya? Y luego, claro, ahí el profe matemática o alguno de ustedes que esté trabajando matemática en aula podría jugar con los tangrams, ¿no? Que es un material bastante accesible y muchos colegios todavía están o se pueden solicitar, es un material que no es difícil de conseguir, ¿ya? Bueno, entonces, volvemos. Estábamos viendo esto porque hay distintas relaciones entre la literatura y la matemática, y la más estrecha es la última, cuando el libro se organiza con una estructura matemática. Entonces, ¿qué nos permite finalmente esto? El trabajar con libros de este tipo. Orquestar, proponer oportunidades, como dice ahí, interdisciplinarias. Hoy día que estamos con el desafío fuerte de la priorización curricular, donde tenemos que trabajar objetivos muy centrales, priorizados, y seleccionar aquello que es más relevante y que es necesario para el avance curricular, el construir esta oportunidad interdisciplinaria nos da la posibilidad de profundizar en aprendizaje más robustos, ¿ya? Entonces, es factible pensar, y vamos de ahí a hacer un ejercicio, la posibilidad de tomar OA de matemática, OA de lenguaje, y hacer este cruce, con el propósito de generar actividades más profundas. Y entonces nos apropiamos del currículum, tomamos objetivos de ambas asignaturas, y los ponemos al servicio de una actividad donde estamos trabajando habilidades matemáticas, pero también habilidades del lenguaje, ¿ya? Y eso en el contexto actual, que sabemos lo complejo que está siendo, puede ser una oportunidad para profundizar en el currículum. Y por eso habla de generar actividades profundas en significado. Vamos a hacer un ejercicio, ¿eh? Entonces les pediría que en el chat vayan siguiendo las instrucciones que les vamos a dar. Y vamos a hacer un ejercicio que se llama así, contable e incontable, ¿ya? Y luego vamos a reflexionar sobre esto. ¿Qué no podrías contar? Escriban en el chat. ¿Qué no podrían contar? Ya, las estrellas, los conceptos abstractos, el amor, los granos de arena, ok, ok. El agua, ¿ya? ¿Se fijan? Hay dos tipos de respuesta, ¿eh? Porque alguien habla de los conceptos abstractos, la estrella, pero alguien habla del amor, que las emociones, ok. Ahora, ¿qué se puede contar? Nuevamente, en el chat. Historias, ya, se pueden contar historias, balones, casas, elementos discretos, ya. La mayoría de los objetos existentes, ya, ok. Ya.
La cantidad de amigos, bloques, ya, ok. Este es un aprendizaje que los niños y las niñas tienen que desarrollar, lo contable y lo incontable. ¿Y qué pueden estimar? ¿Qué es estimable? ¿Qué estimas? No pensemos solo en el concepto matemático de estimación, sino en la palabra estimable. ¿Qué es estimable? ¿Qué estiman ustedes? Ya, a los minutos de un taller, dice aquí Patricia, es un mensaje en directo. Patricia, las cosas de las que no tenemos certeza, ya. Una reunión, estima una reunión, los valores, ya. ¿No es todo estimable? Ya, un consejo, sí, podría ser, pero alguien dice, no, yo no estimo esto. En un sentido más amplio, de la palabra estimar. Ya, ¿quién se va a incorporar a una reunión? Ok. Entonces, vamos a leer un ejemplo donde estos conceptos de lo que hemos estado hablando, contar y estimar, se ponen en juego, ¿ya? Y vamos a ver cómo desde las dos asignaturas podríamos hacer un ejercicio que nos llevara a proponer una experiencia interdisciplinar, integradora, que nos permita abordar objetivos de aprendizaje de una manera profunda, ¿ya? Entonces, quizá algunos conocen este libro, El niño que cuenta hasta el infinito. Es un libro premiado de una autora chilena, una editorial chilena, y es un libro acordeón que tiene dos lados, que se va abriendo como un acordeón y que al final uno lo da vuelta, ¿ya? Entonces, vamos a ir a leer este libro, lo voy a buscar y lo vamos a leer. Vamos allá. Aquí, ¿se ve bien o no? Sí, sí se ve bien. ¿Sí? ¿Está muy grande? A lo mejor hay que achicar un poquito. Ahí. El niño que cuenta hasta el infinito, de Francisca Yáñez. Este es un niño al que le gusta contar. 54 hormigas, una nube, una cabra, dos ciclistas, cuatro buenos amigos, 20 segundos, diez dedos, nueve luces al amanecer, antes de dormir, cuenta ovejas. A veces también cuenta relojes, peces, conejos, lápices, elefantes, letras, gorriones o la punta de las estrellas o las puntas de las estrellas. Cuando sueña, cuenta otras cosas. Y aquí es donde el libro se da vuelta y entonces se inician las cosas incontables. Las pulgas de su perro, las burbujas, las pecas de Alicia y las espinas de un erizo, las plumas de las aves, cuánto extraña a su abuela, cuánto va a querer a su hermana y cuánto amor cabe en mamá. Los sonidos que escucha por las noches, las vueltas del remolino, las gotas que caen cuando llueve, caen sobre la ventana y despiertan al niño,
que cuando abre los ojos piensa que si cuenta todas las cosas todo el tiempo, la historia comienza otra vez. El niño que cuenta hasta el infinito. Bueno, estimados, hablemos un poquito de las potencialidades que ven en este libro a partir de lo que comentamos. ¿Qué ven? ¿Qué tiene este libro que lo podría ser atractivo para trabajar desde esta perspectiva? Se podría trabajar igual, no sé, yo soy profesora de lenguaje, trabajar la reflexión, ahí no sé, podría que los chicos reflexionen efectivamente si por qué las plumas de un pájaro no se pueden contar, porque son incontables o no. Un chico podría decir si se pueden contar, porque puedo sacarle una por una, pero otro podría decir no, porque es parte del ser. Por parte del lenguaje es generar esa reflexión y comprender que para llegar a esa reflexión tienen que tener claridad los conceptos, contable e incontable. Sin tener claridad de estos conceptos no se podría llegar a esa reflexión. Ya, muy bien. Gracias, Constanza. ¿Alguien más? ¿Hay alguien de matemática o que enseña matemática en básica? Yo enseño matemáticas, ya no. A lo mejor estoy errada en lo que voy a decir, pero podría ser a lo mejor utilizar el libro para enseñarles justamente el concepto de estimación a los niños. Sí, yo creo que sí, totalmente. Y vamos a hacer un ejercicio a propósito de eso. Es un libro que permitiría hacer una reflexión e introducir el concepto de estimación y ejercitarlo. Ok, la estimación en matemática y en lenguaje, decíamos la reflexión, pero algo más en lenguaje, que uno diría, mira este libro, yo podría integrar y hacer algo en esta línea. ¿Carla? Hola, yo lo haría, por ejemplo, el trabajo de la palabra estimar, porque yo puedo decir que siento cariño por alguien, que también es estimación, porque no Sí. puedo darle un valor como concreto al amor o el cariño que uno siente por uno, por otra persona. Entonces ahí se podría mezclar el trabajo de vocabulario, que tiene dos acepciones, y que también que el cariño tampoco es medible como nosotros podríamos decir, yo la quiero mucho, hasta la luna, hasta el cielo, pero ¿hasta dónde? Entonces Sí. ahí es como se podría trabajar en ambos. Ya, muy bien. Gracias, Carla. Acá está diciendo la Francisca, comparación entre conceptos, ¿ya? El concepto de estimar y contar, por ejemplo. ¿Sí? Pensaba entre contable e incontable, en el fondo, como estos dos elementos que podrían parecer antónimos, que están planteados como antónimos, entonces trabajar también desde el vocabulario. Ya. Muy bien. Me gustaría escuchar a Isaya. ¿Qué opinas, Isaya? La verdad es que yo pienso que se podría utilizar para reflexionar, porque en una clase a mí me sucedió eso sobre lo incontable y lo contable. Ya. Y para Unos reflexionar. unos niños decían que no se podía contar, pero otros niños decían que sí se podía contar de diferentes maneras. Entonces es como una pregunta de debate. Ya, una pregunta de debate. ¿Se puede o no se puede contar? Ya, muy bien. Así es. Interesante. Muchas gracias, Isaya. Vamos a hacer un ejercicio, a ver qué les parece. Tengo una duda. Dígame. ¿Y se podría cuantificar, por También, ejemplo, también. cierto, como lo no contable? Lo contable lo puedes cuantificar, sin duda. Sí, pero lo que es, por ejemplo, las emociones también las puedes poner en un rango, por ejemplo, de 1 a 10, como Ya. un trabajo así. Bueno, no sé si se puede, pero me hizo pensar tu pregunta, lo que hacen cuando uno va al médico y te dicen Claro. el rango del dolor. De 1 a 10, ¿dónde sitúas el dolor de la muela o el dolor de, no sé? Claro, es difícil, es subjetivo y permite la reflexión, sin duda, Súper. sin duda. Bueno, yo les quiero proponer, si les parece, que pensemos en esto. Y entonces, fíjense, ahí hay un listado de los elementos que se van mencionando, pero fundamentalmente los que son incontables, que son más bien estimables, ¿ya?
Y entonces ahí elijan una de las dos opciones, y uno es algo que podría trabajar con los niños y las niñas, que puede ser elaborar una respuesta poética. ¿Cómo puedo contar las pulgas del perro? Y lo puedo hacer poéticamente, pero también puedo hacerlo utilizando los conceptos matemáticos para tratar de estimar y llegar a un número posible o una estrategia que me permita cuantificar o estimar más bien, por ejemplo, las plumas de una ave o cuánto extraña a su abuela. Entonces, nos vamos a dar unos minutitos, 3 minutos, y cada uno en el chat nos va a poner, yo elegí, por ejemplo, las vueltas del remolino. Y se me ocurre más bien desde la poesía o desde la matemática, o ambas, ¿ya? La idea es que hagamos el ejercicio de pensar cómo estos elementos pueden dar origen a una reflexión, desde la estimación, la matemática, pero también desde la creación en la poesía. Entonces, démonos 3 minutos. Intentemos hacer el ejercicio y lo pueden anotar y después compartimos. Ya, nos queda 1 minuto. Ya, interesante lo que está apareciendo aquí en el chat. Constanza nos dice, el amor que cabe en mamá es igual al aire con el que se infla un globo que jamás va a explotar. Ya, muy poético, muy bien. Y por otro lado, Isaya nos propone una escala. ¿Cuánto extraña a su abuela? Que se puede elaborar con una escala. Ejemplo, del 1 al 10. ¿Cuánto extrañas a tu abuela? Bien, Isaya, uno puede hacer una estimación, incluso hacer comparaciones entre las personas, ¿no? Muchas veces las encuestas además tienen esto, ¿no? Escalas donde te piden situarte, una escala de valoración para afirmaciones de este tipo, ¿no? ¿Cuánto extrañas a tu abuela? Ya. ¿Quién más nos quiere compartir lo que escogió y pudo elaborar? Ya, aquí hay un poema, ¿cuánto amor cabe en mamá? Qué difícil de contar, solo tienes que saber que con su amor siempre contarás. Ya, muy bien.
¿Alguien más que quiera compartirnos lo que pudo elaborar? Escuchas por las noches, como una nueva versión de la canción. Ya. Pero ¿cómo lo harías, Carla? ¿Cómo contarías los sonidos que escuchas en la noche? Ya, por ejemplo, aquí Constanza está proponiendo una estrategia. Para las vueltas del remolino, tomar el tiempo que toma una vuelta y multiplicarlo por el tiempo total, ya, ahí hay una estrategia, si se fijan, es otra aproximación, ya no es poética. Entonces, claro, uno podría proponer, ya, aquí está Francisca, también es poética, Luca en la punta de mi nariz, Lulú, corro a cobijarme, splash, siento mis pies chapotear, splash, splash, me voy a resfriar, muy bien. Patricia, una estrategia matemática que ordena de menor a mayor todos los temas según su propia estimación. Las pecas de mamá es menor en cantidad que las gotas que caen un día de lluvia. ¿Ya? Ya, Tamara dice las gotas de lluvia se estiman y las podemos comparar. ¿Y cómo las estimarías? ¿Qué usarías, Tamara, para estimarlas? Los demás, la reflexión, ya, pero si tenemos que introducir más contenido matemático y tenemos que llevarlo a un dígito, a un número, por ejemplo, las pulgas de un perro, ¿cómo podríamos hacerlo? ¿Qué estrategia le podríamos proponer a los niños para contabilizar las pulgas de un perro, o estimar más bien las pulgas de un perro? ¿Qué podrían hacer? ¿Qué estrategia? O las pecas de Alicia, o las plumas de las aves. A ver, dice ya Constanza, las espinas de un erizo, contar las espinas que hay en un área, dices tú, y desde ahí estimar el total. O sea, dividir el erizo por partes. Ya, dividir el erizo por partes, ya, ok. Tomar una muestra en el fondo. Ya, tomar una muestra y luego multiplicar, ya, Claro. ya. Pensemos, 2 minutos, pensemos cómo contarían las pulgas de un perro. ¿Ya? Voy a dejar de compartir. ¿Cómo estimarían las pulgas de un perro? Si dice, ya, usted tiene el desafío de estimar cuántas pulgas tiene este perro. No, lo siento, voy a hablar porque estoy por el celular y me complica escribir. ¿Ya? Haría eso, yo diría, no sé, como lo que dije con el erizo, como sacarlo por área, sí, por área del perro, no sé, un medio metro, no, un perro no es tan grande, no sé, 3 centímetros por 3 centímetros. Pero soy profe de lenguaje, lo siento, si soy muy ignorante en esta área. Y no sé, si hay 3 pulgas, ver cuánto es el tamaño real del perro y ahí puedo estimar, ya no sé, en total son, no sé cómo explicarlo, pero en total, no sé, son Sí. 20 o 21, no sé, porque 20 no es múltiplo. Eso lo sé. Ya, ok, ok. Ya, por área y por, ya, ok. ¿Cuántas veces el perro se rasca? Ya, eso suponiendo que el perro tiene, que cada vez que se rasca es una pulga, ¿hay un supuesto ahí? ¿Ya? Bueno, les quiero contar que lo que estamos haciendo, el intento de estimar en términos matemáticos, es toda una teoría. Es una teoría que da origen a un tipo de problemas y les podemos compartir este material. Son los denominados problemas de Fermi. Y yo lo aprendí porque conozco a un profesor de la Facultad de Matemática, que es este que está acá, no sé si lo conocen, Renato Levin. Y entonces, existen estos problemas donde no hay una respuesta exacta. Y entonces él plantea esto, ¿no? En Antofagasta hay al menos 2 personas que tienen la misma cantidad de pelos en la cabeza. ¿Cómo lo sabe eso?
Entonces hace toda una estimación de distintas variables que permiten llegar a una respuesta. Sin nada mejor que hacer, me puse a hacer algunas estimaciones, que es lo que estamos haciendo nosotros. ¿Cuántos pelos tiene una cabellera humana? Para responder, en primer lugar, tenemos que saber cuál es la superficie de una cabeza, y en segundo lugar, cuántos pelos caben en un centímetro cuadrado. Una primera simplificación es que una cabeza es aproximadamente esférica y a lo sumo la mitad de su superficie está cubierta por la cabellera. ¿Se fijan? Es bastante complejo, pero la base de lo que aquí nos propone Renato y lo que hace Fermi en sus problemas es la misma que está detrás de preguntarle a un niño cómo contarías las pulgas de un perro, o cómo contarías las pecas de Alicia, o cómo contarías las vueltas de un remalino, ¿ya? Entonces, él llega a una propuesta aquí. ¿Y cuál es la población de Antofagasta? Cerca de 400.000. Y sigue avanzando, ¿no? Entonces, ¿por qué esta reflexión, estimados? Porque a veces tenemos la impresión que los problemas matemáticos, los aprendizajes matemáticos que trabajamos con los niños y las niñas son problemas como que no tienen una mayor profundidad y una mayor reflexión, una mayor como un vuelo como si quisiéramos reflexivo, y la verdad es que sí lo tienen. Entonces, ¿cómo invitar a los niños a tener esa mirada de la matemática que sea una mirada atractiva, desde la pregunta? La literatura nos puede ayudar a eso. Nos puede, como decíamos, poner el contexto para abordar problemas como el que está aquí, ¿no? Preguntas en las que no hay datos exactos y se requiere hacer estimaciones para encontrar una solución aproximada. Esos son los problemas de Fermi, y lo que está en el libro que estábamos mirando, en el libro de El niño que cuenta hasta el infinito, son problemas de Fermi, ¿ya? Voy a leer el chat porque aquí me perdí, que estaban diciendo cuántas veces se rasca, ya, ok. ¿Cuántos incendios negros pequeños se logran observar? Ya. Ok. Vamos a ir ya cerrando para dejar un espacio de preguntas, porque este taller se llama, bueno, las matemáticas también cuentan, pero habla de la integración curricular. Entonces, uno podría, por ejemplo, proponer un objetivo de unidad como este, o usar estrategias diversas para resolver problemas que involucren la multiplicación de manera flexible y creativa, o proponer un objetivo de unidad más integrador, donde esté el uso de la creación a través del lenguaje para estimular el desarrollo de respuestas poéticas, o lo que ustedes quieran. Y entonces ahí, si se fijan, tomamos objetivos de aprendizaje y actitudes de ambas asignaturas: comprender y disfrutar versiones completas de obras literarias, como la que acabamos de leer, El niño que contaba hasta el infinito, y demostrar respeto por las diversas opiniones y puntos de vista, porque aquí surgieron varias posibilidades de cómo responder preguntas vinculadas a la estimación o a la cuantificación. Pero también desde matemática, demostrar que comprenden las tablas de multiplicar hasta el 10 de manera progresiva, si lo trabajáramos en un curso ya un poco más grande, en un tercero, en un cuarto básico, ¿no? Y abordar de manera flexible y creativa la búsqueda de soluciones a problemas. Esto es bien importante porque lo que está detrás es, lo dijimos al inicio, es buscar la propuesta de aprendizajes profundos. Profundos a partir de la integración, en este caso, de literatura y matemática. Y si se fijan, aquí hay varias habilidades de orden superior. El análisis, la creación. No se trata de repetición o de determinación de ciertos elementos, sino de ir un poco más allá, de reflexionar, de crear. Entonces, creemos que con este tipo de propuesta de las matemáticas también cuentan, es posible generar experiencias integradoras de dos áreas o dos disciplinas que no siempre se estudian y se trabajan de manera conjunta. Yo llevo años dedicándome a la literatura, pero me encantan las matemáticas. Encuentro que es un conocimiento muy, muy potente. Me gustaría saber mucho más. Y creo que hay puntos en común entre las dos disciplinas o áreas.
Entonces, quisiera que abriéramos un espacio de cómo lo ven, de preguntas, inquietudes. Nos quedan 5 minutos, no, 10 minutos. Isaya. ¿Por qué decidió crear el libro, escribir el libro Las matemáticas también cuentan? Porque habitualmente los profesores, cuando preparan su experiencia de aprendizaje o sus clases, quieren hacerlo de una manera atractiva o motivadora. Y sí, está la idea de que los libros pueden hacer eso, pueden hacer que un contenido, una asignatura se vuelva más atractiva. Entonces, yo trabajo en una facultad de educación donde habitualmente profesores se acercaban o estudiantes y me decían, oiga, profe, ¿usted tiene un libro sobre este tema? ¿Usted tiene algún libro para esto? ¿Podría sugerirme algo? Y eso desde mi lado, y desde el lado del profesor de matemática, porque había profesores de matemática, también estaba este interés por la literatura, y nos dimos cuenta que había un cruce muy posible. Y por otro lado, coincidió estas cosas de la vida, que yo leí un libro que se llamaba Escher, Gebel y Bach. Escher es un artista visual, Gebel es un matemático y Bach el músico. Y mostraban que había una relación entre las matemáticas, las artes y la música. Y no sé, y me gusta mucho esto de que la matemática es el lenguaje de la naturaleza, que uno ve matemática en muchas partes. Y entonces empecé a ver, como que me empecé a poner unos anteojos y empecé a darme cuenta que había matemática en los libros, en la literatura. Y por eso lo hicimos, pensando que hacer un aporte para los profesores y que puedan tener esta mirada de integración entre literatura y matemática. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. ¿Alguna otra duda, estimados? ¿Inquietud? ¿Se realizará otra sesión? Entiendo que sí, que va a haber más webinar, pero de otros profesores. Eso es lo que entiendo. Ah, ya, ¿Ya? perfecto. Sí, hay otro webinar mañana a esta misma hora. ¿A dónde se encuentra el link de inscripción? Lo voy a dejar ahora en el chat. Perfecto. Les voy a poner acá, no sé, no puedo, parece, la dirección donde están los problemas de Fermi. Y entiendo que les van a dejar el link desde donde se puede bajar el libro, ¿no? Sí, les vamos a dejar el link también. Sí, quisiera comentar que me parece muy interesante la propuesta y además creo que junto con ver cómo se pueden integrar estos tipos de conocimiento, también se validan ambos. Muchas veces se presenta como o la matemática o el lenguaje como si fueran casi que antagónicos y en esta propuesta se ve que son, aparte de que interactúan y que están presentes el uno en el otro, se ve que son distintas formas de apreciar la realidad, finalmente, o de aproximarse a la realidad. Y creo que hoy en día, en donde hablamos mucho de habilidades superiores, de habilidades del siglo XXI, de creatividad, este tipo de experiencias de aprendizaje permiten que como profesores promovamos justamente esa nueva forma de pensar y de aproximarse al conocimiento también en los mismos estudiantes. Ayudarlos a superar en el fondo estas cajitas y promover más ese cruce, esa interacción, esa manera de entender que el mundo no solo es analítico, sino que también podemos encontrar esas conexiones entre las distintas formas de conocimiento. Así que agradezco mucho, mucho, mucho esta instancia, querida profe. Gracias, Fran. Efectivamente, el mundo es uno,
como una metáfora, ¿no? Pero el mundo no está dividido en asignaturas ni en disciplinas. Nosotros usamos las disciplinas para poder entenderlo mejor, explicarlo. Entonces los niños y las niñas tienen una experiencia holística del mundo, donde está todo junto. Entonces la escuela separa, pero la experiencia del mundo es global, es holística, está todo ahí. Entonces, por eso también es muy potente lo que se hace en educación parvularia, donde no hay asignaturas y uno puede tener experiencias de aprendizaje integradoras. Pero eso, bueno, luego la educación básica va segmentando y tienes asignatura, lenguaje, matemática, historia, ciencias, arte, música, educación física, por una razón operativa. Pero el mundo es integrado, así que hacer esto yo creo que es como dar herramientas para entender el mundo como es, ¿no? Que es una integración. Constanza. Y yo quería comentar, primero agradecer esta oportunidad y también trabajo en un colegio en el que hacemos varios ABP y yo soy de media, entonces trabajamos en matemáticas, la homotesia, si no me equivoco el concepto, y nosotros en lenguaje trabajamos la investigación y producción de texto. Entonces fue sumamente interesante. Lo que no había pensado jamás era en producir un texto narrativo, que lo encuentro muy lindo y muy enriquecedor. Pero se puede y los chicos es mucho más significativo para ellos, porque es otra forma de enfrentarse a estas dos asignaturas que por lo general se consideran absolutamente contrarias. Sí. Entonces, es una buena opción de darle una oportunidad como profesores, que también implica salir de nuestro espacio de confort. Eso. Sí, es muy importante lo que dice, porque incluso se les obliga a escoger, ¿no? En tercero y cuarto medio, o eres matemático o eres humanista, ¿no? O eres biólogo o eres artista, y entonces como si fueran opuestos, ¿no? Carla. Sí, yo quería comentar que, claro, generalmente en los colegios se trabaja, en matemáticas se asocia con lenguaje cuando hacen o escriben resolución de problemas, pero ahí el lenguaje es más bien como una herramienta o se instrumentaliza para crear una situación eh, más descontextualizada, para generar un resultado específico. Y lo interesante de esta propuesta es que a partir de la literatura, aborda contenidos propios de la asignatura de matemáticas. Y eso es muy distinto a lo que se estaría trabajando, por ejemplo, o lo que se hace actualmente en los colegios, que básicamente el lenguaje es como, bueno, tienes que escribir un problema, tienes que entenderlo y debes saber lenguaje, sino que más bien es parte de comprender el mismo contenido que se ve desde una manera mucho más concreta, sino que también se puede abordar con otro medio, que sea un cuento, puede ser una situación, puede ser, no sé, una noticia, cometas, no sé, aparecen muchas cosas en la vida diaria en la cual está asociada con matemática y claro, si lo vemos desde la antigüedad, eran, no sé, Galileo era arquitecto, matemático, biólogo, no sé, eran muchas áreas que no necesariamente estudiaba una, sino que todos se asocian entre sí. Y yo creo que eso es lo valorable de esta propuesta, que se aborda ambos, como dijo Francisca, se validan ambas para apoyarse en un concepto específico, por ejemplo. Y hay conceptos muy, muy simples que uno puede trabajar desde los más chiquititos. Por ejemplo, en kinder, no sé si hay educadoras de párvulo acá, o en los primeros niveles iniciales se trabajan los patrones, ¿ya? Cómo la naturaleza está organizada, hay patrones que se van repitiendo, ¿ya? Y entonces la repetición es lo que nos permite de algún modo entender el mundo. Y eso está en la matemática. Y por su parte, en la literatura hay muchos relatos y muchas canciones que son repetitivas. Y entonces tú ves un patrón que se repite y entonces tú puedes hacer la reflexión con los niños de cómo esto que se repite, y en el libro está, por ejemplo, yo tenía 10 perritos y se va repitiendo ese patrón con numeración. Eso tiene que ver también con la manera en que la naturaleza está organizada. En la naturaleza hay patrones. Y eso está en la matemática. Yo insisto, la matemática es el lenguaje de la naturaleza, y está en la literatura, que no es naturaleza, es cultura, pero refleja esa naturaleza. Entonces, creo que la reflexión puede ser muy, muy profunda y ayudar a los niños a tener esta mirada más como de integración.
¿ya? No sé si en lenguaje, intención en situaciones matemáticas. Claro, sería interesante, por ejemplo, en el libro El niño que contaba hasta el infinito, ahí hay situaciones matemáticas que pueden dar origen a respuestas poéticas o preguntas poéticas, como lo que hicieron ustedes. Un problema puede ser cómo cuento las vueltas que da un remolino, ¿no? Entonces, que uno tiene que estimar y hacer el ejercicio y eso es una situación matemática. Pero al mismo tiempo puedo generar la construcción y pensemos lo que hace Neruda con sus preguntas, ¿no? Generar preguntas que te lleven a otro lado, ¿m? Preguntas poéticas y respuestas poéticas. ¿Alguna pregunta más que no sea poética? Porque hasta ahora ya como que la mente no... Una pregunta matemática o no. Si no, estamos finalizando, estimados, estimadas. Sí, yo quería preguntar porque, bueno, yo soy más matemático, digamos, de formación, yo estudié física y me gusta mucho la literatura también, y de muy niño quedé muy agarrado de un libro que precisamente quizás uno de los poquitos que yo alguna vez vi que abordaba, digamos, esto en conjunto, que es un libro que se llama El hombre que calculaba. Ah, Y es un libro que, bueno, un poco agarra todo esto, ¿cierto? Y da como pasa, digamos, por muchos problemas matemáticos y al mismo tiempo va narrando, ¿cierto? La historia de un personaje, de hecho, en una cultura distinta, digamos, es bien, a mí me marcó bastante. Entonces, claro, como siento que ahí como que había una traza, pero quizás como que no ha habido mucha continuidad, digamos, como quizás hasta lo que está mostrando más actualmente, en el fondo. claro. Sí, yo ahí te sugiero como para seguir en esa línea La soledad de los números primos, que es bien filosófico, pero que da cuenta de la característica esencial del número primo. Entonces, claro, uno como adulto puede darse cuenta que lo que implica un número primo, que es indivisible, te fijas, y que dice, claro, pues un número solo, pues, pero ¿qué significa eso profundamente? Y eso en la literatura. Eh, entonces creo que puede ser como para continuar tu lectura del hombre que calculaba, avanzar a esa otra. Y por supuesto el libro este más filosófico que yo te digo de Echel Bach, que es una preciosura de reflexión sobre los puntos en común entre la matemática, la música, las artes. Sí, también es bien interesante también encontrar esos personajes como sugerencia también, porque yo en algún momento empecé a encontrar que, por ejemplo, Ernesto Sábato, antes de volverse, ¿cierto?, el tremendo escritor que fue un físico, digamos, que se aburrió de la física y se encontró en el fondo como con toda la corriente en el fondo europea del surrealismo y del existencialismo digamos, y tuvo una crisis existencial de la cual surgió un escritor, y un escritor que nunca más quiso hacer ciencia, digamos. Eh, Sí. entonces hay como ejemplos bien interesantes de repente como de ese... Pensemos en Nicanor Parra, po, que era profesor de matemática y física. Exactamente. Entonces, claro, sin duda hay puntos en común, muchos. Y es bueno que los niños y las niñas se den cuenta que existen esos puntos en común y que no tienen por qué estar opuestas, que te pueden gustar las dos cosas perfectamente, y que si puedes ver relación entre los dos, mejor que mejor. Sí, y como pregunta también, pensando en la católica, yo también estudié ahí y tuve precisamente un ramo que era de problemas de Fermi, particularmente, digamos, se llamaba de una manera distinta, se llamaba órdenes de magnitud en el mundo físico, y bueno, tomaba un curso del MIT, que es muy bueno, también puedo dejar como el link y el libro que hay, porque es súper entretenido, pero pensaba... ¿existe como algún proyecto, por ejemplo, de generar un ramo en conjunto entre o algún tipo de iniciativa como en el fondo, integrando como algo más literario, digamos, con algo más matemático, por ejemplo, un ramo para formación de profesores?
No lo hemos pensado, la verdad, y creo que podría ser muy interesante. Lamentablemente el profesor de matemática con el que hicimos este libro ya no está en la Católica, está en Barcelona, se fue para allá, el Francisco Rojas, pero quedan otros profesores en la facultad y sería muy interesante pensar un curso en esa línea, sí, yo creo que puede ser un desafío. El espacio donde se ha hecho esto es en el Pentágono, con niños. Con niños, los que hacen el penta los días viernes y sábado, yo creo que es una muy buena posibilidad de explorar para Yo ofrecer. voy al Penta UC. Me imaginé. Imagínate un curso de literatura y matemáticas juntos. Sí, sería muy divertido. Sería muy divertido, te fijas, donde puedan como ver las dos aproximaciones. Así que lo haces tú, po. Lo hacen entre ustedes dos, ahí está el profesor y el ayudante. Creo que puede ser muy potente para tener esta mirada. Así es. Súper, bueno, ¿hay alguna otra pregunta o quisiera cerrar con algún comentario final, Miley? No, yo solo agradecerles este espacio y ojalá que puedan revisar el libro que está disponible. Si alguien quiere tenerlo físico, me escribe porque tengo hartas copias y puedo regalar algunas. Entonces, les voy a dejar aquí mi correo. Si alguien quiere, estoy siempre en San Joaquín. Y que ojalá puedan probar esto. Puedan probar y nos cuenten. De todas maneras. Bueno, yo me anotaría con una de esas cosas. Muchas gracias, bueno, muchas gracias a todos, ¿cierto? Muchas gracias a ti, Miley, por tu exposición y bueno, vamos a dar, ¿cierto? Por cerrado el webinar de hoy día. Y eso, les agradecemos a todos y vamos a subir esta grabación también, ya que no lo pudimos transmitir por YouTube, pero lo vamos a subir a las distintas redes. Eso. Disculpa, hay un webinar el día de mañana, ¿verdad? Sí, hay un webinar. Vamos a subir la información también a la página del Penta y les vamos a enviar un correo a todos los que asistieron para invitarlos al webinar de mañana. Eso. Muchas gracias a todos y que estén ¿De muy qué bien. se tratará? El webinar de mañana lo va a hacer Teresita Espinosa y se trata de la presentación de diversas prácticas, experiencias de aplicación de rutinas de pensamiento en estudiantes chilenos, ¿ya? Y cómo eso se conecta, Perfecto. ¿cierto?, con habilidades del siglo XXI. ¿Ya? Así que Perfecto. apenas lo tengamos, se los mandamos. Muchas gracias y que estén muy bien. Chao. Chao. Buenas Chao, noches. profesora. Chao, Chao. profesora. Que tengan una muy buena noche. Muchas gracias por la clase y que Dios les bendiga. Bye. Gracias. Chao.